Hola, somos Carlos Cornejo y Lo Salgado. Nos encanta hablar sobre lo que ocurre actualmente y estar siempre informados de las noticias más importantes para nosotros. Esto es Desentonados. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. Una semana más. Un podcast más. Interesante el podcast de la semana pasada, con nuevo formato. Uh-huh. Hoy continuamos con ese formato. Sí. Vamos a seguir experimentando a ver a qué nos lleva. Uh-huh. Pero bueno, ¿quieres hablar del tema de hoy? Ok, el tema de hoy es que, bueno, necesita la gente que nos escuche y que nos ve también, o nos escuche y nos ve al mismo tiempo, sí, saber cómo hacemos esta selección de temas, ¿ok? Y es nada más así. Realmente tenemos como un listado de muchas cosas que hemos hablado fuera de la cámara. Uh-huh. Y obviamente y dentro del podcast, que sabemos que son temas que tienen un chorro de carnita y obviamente pues sabemos mucho de esos temas o nos gusta hablar de ese tema en específico. Y en especial, este programa es sobre las escuelas mexicanas. Creo que la mayoría de los temas que que tenemos en esa lista son o salieron de cosas que hemos hablado repetidamente en el podcast de manera como un poco hasta fortuita. O sea, de que, porque de repente, vamos a hablar del estreno de Doctor Strange y terminamos hablando de las escuelas. Sí, o sea, sí. Así. Pero es que, ¿por qué educas a tu hijo así? Así. Como que no entiendo. Pero sí es un muy buen tema las escuelas mexicanas. Entonces, no se preocupen, va a haber un tema especial de Elon Musk. Seguramente, porque Cornejo no me lo ha dicho. No me lo ha dicho. No está en la lista, pero va a estar allá. Es que no sabes que ahora vamos. Este tema va a terminar con Elon Musk teniendo escuelas. Pero bueno, las escuelas y específicamente las escuelas mexicanas, pero creo que también podríamos incluir a muchas escuelas, o sea, en general la educación de Latinoamérica. O sea, creo que es muy similar en muchos aspectos, pero obviamente lo que más conocemos pues son las escuelas mexicanas. Uh-huh. Lo que vivimos y lo que seguimos viendo que sucede, pues tiene que ver con las escuelas mexicanas. Y este es un tema bastante interesante que tiene como miles de vertientes posibles, pero me gustaría empezar preguntándote. ¿Cómo fue tu experiencia en la escuela? Bueno, yo sí estudié el kinder. Me encanta. Yo sí estudié. Pasé con 10, lo prometo. Sí estudié el kinder. Ajá. No me acuerdo, habían unos niños que tenían como, que entraban con otra edad. Ajá. O no entraban al kinder y se los saltaban y llegaban directo a la primaria. Y habían otros, por ejemplo, aquí en Mérida, le llaman parvolitos. Ajá. O sea, es que Parvolitos y el kinder son dos cosas diferentes. O sea, según yo, párvulos es como infantes. Y que me dejaste con lo mismo, no sé qué es infantes. O sea, niños. Infantes, o sea, son sinónimos. Ah, bueno, ajá, o sea, pero infantes, párvulos, parvolitos, ajá. ¿Es el kinder? Pues sí. ¿Sí? Ah, bueno. Sí. O sea, hasta donde mi conocimiento da, según yo, no es una edad específica. O sea, no es el kinder específicamente, sino es una edad cuando son niños. O sea, cuando para decir, en lugar de decir un niño pequeño, dices un infante o dices un párvulo. Ah, ok, bueno. Si estás en España antigua, dices párvulo. Ok, bueno, pues no sé, aquí por lo que he escuchado y me han contado también, saludos a los que me han contado. A don Carlos, un beso. Pues me han contado que obviamente es parvolitos y luego primaria, ¿no? Bueno, yo tuve kinder, no tuve parvolitos, o sea, no sé, esa palabra la aprendí aquí. Y mi kinder, la verdad, no me acuerdo mucho, me fui así súper lejos. Mi kinder no me acuerdo mucho, pero era como lo normal, o sea, el hecho de pegar cositas de coditos con pegamento y pintar, y mi mamá diciéndome, no te puedes quedar a acampar porque había como una festividad del kinder, donde pues obviamente todos los niños se quedaban a acampar y llevabas tu lámpara y no sé qué, y yo nunca me pude quedar a ese tipo de actividades, y me acuerdo como muy poquito, muy vago, la verdad no aprendí nada, siento que aprendí más en mi casa, o sea, como que... Y la primaria, saltándome a la primaria a mí me encantó. Yo estudié la primaria en varios lugares, estudié la primaria en... diferentes escuelas, estudié en Champotón un tiempo y estudié en Campeche también. Pero en Campeche estudié en 2 escuelas. Y ¿Qué tan lejos está? Está cerca, ¿no? ¿Champotón de Campeche? 1 hora, más o menos, sí. Como de aquí a Progreso. Ok. Uh-huh.
Bueno, y en Champotón no me acuerdo de nada, o sea, como que mi infancia no me acuerdo, pero me acuerdo que para mí era súper así, wow, ver una primaria, ve mi grado de, era una primaria de 2 pisos. Okay. Para mí era así de que, okay. ¡Oh! Y los niños grandes eran los que iban en el piso de arriba y los niños chicos eran los que iban en el piso de abajo, porque pues los niños chicos... Pero todo era primaria. Todo era primaria. Okay. Entonces eran como, no sé, quinto y sexto. Es raro, ¿no? O sea, para mí sí. Según yo también, o sea, es raro que primaria tenga 2 pisos. Sobre todo porque son niños. Entonces, normalmente no ponen a los niños en un segundo piso. O sea, he visto escuelas que sí tienen 2 pisos, 3 pisos X, pero son secundarias. ¿Te das cuenta? El segundo piso ya es secundaria. Ya. O sea, el tercer piso ya es prepa o lo van dividiendo. Ah, ok. Pero sí, creo que no es tan común. Pues no sé, a mí me sorprendió muchísimo porque en las otras escuelas, en las otras primarias en donde estudié, eran todos de un piso y era así como de que te llevaban el lunch y todo. Lo único que recuerdo así fielmente de la primaria es el no aprenderme las tablas para nada. O sea, yo me llego hasta la número 5 y de hecho lo estaba platicando con el sobrino de Carlos, que obviamente está aprendiendo las tablas ahorita. Y yo así, yo no me acuerdo, o sea, como que ese tipo de conocimientos fue como muy fugaz y me acuerdo que lloraba, yo así como que, ay mamá, no me tomes las tablas, no quiero, y me acuerdo de esas partes como muy específicas, pero no me acuerdo de mucho, o sea, realmente me gustaba mucho mi primaria porque era como más de juego que de... algo más, o sea, algo como de aprendizaje. Obviamente habían maestros chidos con los que me llevé muy bien, mi maestro Salvador, me acuerdo de su nombre, pero había maestros súper malos y en la última primaria en la que estuve, había maestros que eran muy malos, que regañaban feo a los niños y les aventaban así el borrador. Ah, o sea, sí te tocó ver eso. Sí, me tocó ver eso y me tocó ver los que así como que... ¿Cargaban libros con las 2 manos. Sí, me tocó ver eso. O, por ejemplo, el maestro de educación física, que si no hacías algo te ponía a correr así indeterminable, ¿no? O sea, así como que, bueno... ahí nos vemos. Y ya. De hecho, sigues debiendo. Ahorita. Tengo que regresar a correr. Pero más o menos eso es lo que me acuerdo. O sea, no me acuerdo como mucho de mi primaria. Hasta ahí vamos a pausar para que tú me digas. Porque seguro tú está más interesante tu primaria. Pero ¿cómo te fue? O sea, ¿cómo te fue académicamente? Bien, la primaria la pasé con 10. O sea... cuadro de honor siempre. Yo sí estuve en la escolta. Me acuerdo que hablamos de ese tema de la escolta. Sí estuve en la escolta. Era... no me acuerdo si la parte de atrás del derecho, de la izquierda. No me acuerdo. Son 5, ¿no? Son 5. Entonces, de hecho, estuve en la escolta en la primaria también. Oye, estuve en la escolta en la primaria y en la primaria yo sí era la que cargaba la bandera. Siempre fui de las altitas de mi sí, o sea, más de 1.50 sí tenía en la primaria. En la primaria. Sí, es alto. Ya después 1.70, 1.80, no es cierto, no he ido a eso. Pero, sí fui, sí, siempre estuve. Ahorita que había también concurso de matemáticas. No. Conocimiento. Bueno, no. Oración. No. No, había concurso de escoltas. Y nos íbamos a competir y todo eso. Estaba bien chido. Estuve en la escolta, estuve de porrista. Ay, qué vergüenza. Estuve de porrista. Pero, aquí una pregunta importante. ¿Era primaria de gobierno o privada? Completamente de gobierno. O sea, nunca estuve... ¿Y había porristas? Sí. Qué raro, ¿no? O sea, como que habían así cositas de equipos de fútbol o lo que sea. Y habían las que... Sí. Muy americano. Pues no sé. O sea, como que no... Pues según yo, en las primarias... ¿En las primarias donde tú estuviste había equipo de porristas? No. Con Dragos sí había equipos o sea, formales. ¿Sí? Sí. Ay, bueno. A lo mejor entonces no estoy hablando de la primaria, estoy hablando después. Porque me acuerdo de un uniforme de porrista. Tal vez había. Tal vez. Está raro. Creo que fue en la universidad ya. No me acuerdo, la verdad. Así el salto de primaria. Sí, el salto de primaria, de kinder, parbolitos. Así. Creo que fue en el trabajo anterior. Creo que sigo haciendo no es cierto. Pero no me acuerdo muy bien. A lo mejor, ¿y sabes qué? No fui porrista, sino fue de esas tablas rítmicas. Puede ser. Donde habían como disfraces y te cambiabas y era como algún festival. Eso puede ser. Sí, porque me acuerdo de... Para desfiles. Sí, para desfiles así de cosas con el bastón y cosas así, me acuerdo. Puede ser, tiene más sentido. Tiene más sentido, ¿verdad? Tiene más sentido. O sea, porque, está raro. Según yo, no.
no se acostumbra o no había visto. Tal vez donde sí es en escuelas privadas, sí. ¿no? Porque pues tienen como mucho ese enfoque feeling, americano del equipo y los uniformes y en escuelas públicas como pues, sí, creo que sí más bien fue esto. Hoja de papel con tu número. De hecho, de eso me acuerdo así como de las tablas rítmicas y de los festivales de la primaria, que también estaban chidos, de que yo siempre prefería utilizar el uniforme de educación física al uniforme normal de la short, falda. ¿No? Odiaba el de la falda. ¿Pero era el de educación física que tocó era falda short o era short? Era short. Okay. Era short y a veces te lo cambiaban creo que por pantalón. Okay. Podías llevar un pants. Un pants. Se hacía frío, ¿no? Sí. Frío, pero sí, cuando era diciembre o algo así. No, y además pues entrabas a las 7. Sí. Entonces de repente sí podía hacer frío. ¿A ti te tocó los ejercicios de cuando llegaba? Bueno, es que yo no sé si tú estudiaste en escuela privada o en escuela pública. En el kinder estudié en escuela pública, primaria escuela pública y ya secundaria prepa escuela privada y universidad pues pública. Ya. Entonces sí llegaste a ver que lo primero que entrabas al kinder o a la primaria era como estos ejercicios. ¿No hiciste nunca ejercicios? A mí no me tocó. Porque era como activación física, así se llamaba. Ajá. Entonces era todos te formabas en filas. Sí. Ay, me encantaba mi primaria. Es que además, o sea, algo a recalcar aquí que probablemente hay personas que nos estén escuchando de otros estados. Claro. Es que cada estado tiene, o normalmente cada estado hace en temas de educación y de cómo maneja las escuelas de ciertas maneras diferentes. me súper quemé. Por ejemplo, o sea, creo, si no estoy mal, en los últimos gobiernos, sea como desde la reforma educativa también, se ha homogeneizado la estructura de las escuelas. Pero hasta donde yo sé, antes no era casi cada estado tenía su manera, su forma. Había estados que hacían honores a la bandera, había estados que no, había estados que, o sea, había unos que solo lo hacían como creo que el primer lunes de cada mes, una cosa así. Había otros que lo hacían todos los lunes. Y como que fue cambiando. No sabía eso. Sí, fue cambiando. Es que también, por ejemplo, a mí me tocaba, ya en la secundaria, me tocó estudiar con personas de muchos lugares diferentes, de países, de estados así, pero pues muchos de otros estados. Entonces también era como, no, pues en mi primaria no hacían esto, en el mes sí hacíamos esto. Y también muchas personas de mi familia siempre fueron maestros. Entonces, como que, y de otros estados también. Entonces, por eso es como que sí sé que ha ido, o sea, que cambiaba mucho de repente de estado a estado, pero ahora, según yo, está como más unificado el hecho. Por ejemplo, o sea, si hace no mucho hubo toda una polémica por el tema de los uniformes. Que creo que en el Estado de México o en la Ciudad de México, no sé si en las dos o en ambos o en alguna, digamos que estaban pidiendo o aprobaron el uso de uniformes mixtos, ¿no? Entonces que el alumno podía elegir qué uniforme usar. Esto, la realidad es que pensado principalmente en las niñas, como lo que decía, o sea, que en lugar de usar falda, pudieran usar short si querían. Obviamente todo el tema se llevó es que entonces los niños van a usar falda. Los niños. Sí, ¿no? Que no era el punto. Que lo pueden hacer si quieren, pero no es el punto, ¿no? O sea, no era eso lo que estaban tratando de resolver. ¿Y por qué no lo hicieron? Pues las niñas si quieren pueden utilizar pantalón. Sí. O sea, pero pues creo que, o sea, sí lo hicieron de manera correcta el decir, pues cualquiera puede, o sea, si un niño, pero el niño va a usar falda, pues si quiere, pues lo puede usar. O sea, pues ya depende de cada persona, o sea, ya depende de cada familia si quiere dejarlo o no. O sea, es como ustedes decían, solo por parte de la opción educativa lo pueden hacer, es libre, ¿no? Creo que era lo correcto, porque, o sea, si no, sería, o sea, entras de una discriminación a otra. Claro. Entonces es como que, pues así está raro, ¿no? Las niñas pueden usar pantalón, pero ¿los niños? Sí, haces como que, oye, pero si quieres usar falda, no puedes. Discriminación. Pues, y sí, entonces mejor que lo dejen libre, como lo hicieron. ¿Y si han habido niños que utilizan falda? ¿No sabes? Seguro no, o sea... Aquí o sea, si lo ponemos en un macro, o sea, si aquí vas a la feria, hay señores que usan vestido. Sí, claro. Claro, entonces... Sí. Y eso, como está en un contexto en el cual no lo vemos mal, o es parte de... está bien. Pero si un niño llega a ir con vestido a la primaria, ¿no? Es como...
Sí, o sea, esas cosas que no nos ponemos a analizar, obviamente. Lo hemos visto tanto, es una costumbre tan común que cuando se sale de ese contexto es como, no, está mal, pero dentro de ese contexto está bien. Pero bueno, entonces, al final, como ese tipo de cosas, pero eso se aplicó solo en cierto estado, o sea, no se aplicó en todo el país. Por eso... Eso es lo que voy de que hay muchas cosas que son diferentes, hay muchas cosas que son iguales, obviamente, pero que han sido diferentes. Ahorita que lo mencionas, sí es cierto, porque de las 3 primarias en las que estuve, en la de Champotón teníamos esta activación física una vez a la semana. Ajá. Y en la otra, en la que estuve, no había activación física para nada. Y con la que ya me gradué en la primaria, era diario, o sea, era diario activación física. Yeah. Entonces sí tiene sentido, todas estaban como disparejas. Sí, o sea, como que iban cambiando. Yo estudié igual, recuerdo que, y esto pues lo sé igual porque muchos de mi familia fueron maestros. Antes en el kinder no tenías que estudiar el kinder, si no me equivoco. Era como te daban como literal un papelito firmado de, ya está, puedes entrar. Era un papel que pues necesitabas para entrar a la primaria. Y a veces ni te lo pedían. Después sí, creo que tenías que cursar 2 años de kinder, una cosa así. Porque sé que algunos cursaban como que primero y de primero a tercero, o entraban en segundo, de segundo a tercero. Eso estaba no sé medio cómo raro. estaba. Como que no estaba muy formalizado el tema del kinder público, obviamente. O sea, era más como, pues eso va a ayudar a que cuando lleguen a la primaria ya sepan hacer cosas, ¿no? Que hasta donde yo recuerdo en el kinder no me enseñaron absolutamente nada. Era ir a jugar. Sí. Era ir a jugar. Yo tampoco me acuerdo de haber aprendido algo. O sea, ir a jugar, no de que juegos, ¿cómo se dice? Que te enseñan cosas, pero es... ¿Didácticos? Didácticos. No, era ir a jugar cualquier cosa. O sea, como a qué juguetes hagan. De hecho, tengo una historia que no me acuerdo si la he contado en este podcast, pero que le he contado a varios de mis amigos donde... yo recuerdo, o sea, es que me acuerdo, hay como flashazos que me acuerdo de ciertas cosas, ¿no? Entonces en el kinder, uno de los que está más fuerte es ese. Yo me acuerdo que llegábamos y hace cuenta que lo que pasaba es que íbamos a jugar, ¿no? Como todos los días, entonces llegabas, dejas tus cosas y había pues juguetes, cajas así con juguetes y cosas, lo que quisieras, ¿no? Entonces era como, pues agarren ahí lo que quieran. Y entonces yo... ya sabes, niños, entonces empiezan a pelear por, yo quiero no juguete, es que, bla, bla. Entonces yo dije, no me voy a pelear. En mi mente, no me voy a pelear. Yo voy a agarrar el juguete que quede, el que sea, no me da igual, no me importa. Con algo voy a hacer algo, ¿no? Esa era como que mi idea. Entonces voy a dejar que se terminen de pelear, y ya que se terminen de pelear, el que nadie quiera, ese voy a agarrar. Es así, eso planeé en mi cabeza, ¿no? Pasó, ¿no? Obviamente lo que quedó fue como mitades o sea, como piezas de Legos que ni siquiera eran Legos, eran como de otras cosas. Como de un rompecabezas extraño. Sí, o sea, como de piezas de esas que ni embonan bien. Y luego otras que eran como unos igual de plástico, pero como ondulados. Como piezas de rompecabezas random, ¿no? Pero de plástico. Entonces dije, pues con eso voy a jugar. Entonces como que agarré todos. O sea, como obviamente nadie los quiso porque no estaban completos, ¿no? Y eran partes de cosas. Entonces pues yo agarré todos esos. Y con eso empecé a jugar. Y recuerdo que empecé a jugar como que con un castillo. Hice como un castillo o algo así. Y al final todo terminó en que me regañaron porque no le quise prestar todos esos juguetes o sea, todas esas piezas a los demás. Porque como yo estaba jugando con eso, no sé, los demás niños quisieron jugar con eso, con lo que yo estaba jugando. Y dije, pues tú ya agarraste, así son los niños. Tú ya agarraste el coche juguete, que querías. Pues ahí está, ¿no? Yo tengo el que nadie literal, quiso. Yo agarré lo que nadie quería. ¿Por qué me estás molestando? ¿No? Porque obviamente también, ¿no? Mi mente de niño era como, no, pues yo quiero jugar con eso para que nadie me moleste. O sea, para que yo lo pueda hacer como yo me lo imagine, ¿no? Ese día no quería jugar con nadie más, no sé por qué. Entonces empezaron así. Y entonces la maestra, si se puede llamar así, me quitó los juguetes, o sea, me quitó la mitad, pon tú. Si se puede llamar así, es quitadora de juguetes oficial. Y se los dio a los demás. Y entonces era como... Uy. Tengo ese recuerdo muy, muy presente. ¿Te acuerdas cómo se llamaba la maestra? No me acuerdo. Ay. No me acuerdo. Pero tengo ese recuerdo muy presente porque era como... ¿Por qué le haces eso a un niño? O sea, ¿por qué le haces eso a un niño? O sea, hoy ya en retrospectiva era como... Tu responsabilidad son esos niños. Se supone que estás viendo qué están haciendo.
¿por qué? ¿A qué te llevaría a tomar la decisión de hacer eso? En lugar de tal vez explicarle a ambos. O sea, no estoy diciendo que lo que yo hice que estaba bien, porque obviamente su lógica era no está compartiendo sus juguetes y no está queriendo jugar con los demás. Pero solo actuó, ¿no? Entonces, ese tipo de recuerdos son los que tengo del kinder. Del kinder. ¿Qué tal? Yo lo que me acuerdo es también otra cosa, el desayunar allá. Ah, sí. Sí, eso te daban como desayuno. Sí, te daban como cereal o te daban recuerdo fruta. Que en el kinder que yo estaba era o te mandaban como pues desayuno, ¿no? Y te daban o sea, creo que se lo daban a los maestros, supongo, y creo que te lo daban después o te mandaban una lonchera, no me acuerdo, la verdad, sinceramente, pero te mandaban o pagabas, o sea, los papás podían pagarle a la escuela o como a la cooperativa, no sé. Y o sea, tenían como desayunos armados y te daban el desayuno. En la que yo iba era así. O le mandabas desayuno o podías pagar para que le dieran un desayuno de los que armaban y te daban, no sé, una manzana, una galleta, no creo que daban soles. ¿Sí? Yo me acuerdo de plátanos y cereal. De eso me acuerdo. Sí. Pero me acuerdo que era así increíble la parte de la comida. O sea, cuando comíamos, porque todos hicimos un chingo de ruido así con los platos. Así todo el tiempo era como un festival esa parte del día. Pero te digo, o sea, como que está muy vago mi kinder. No me acuerdo mucho de eso. Y yo ya en la primaria, pues sí tengo más recuerdos, buenos y malos. De entrada, en la primaria, yo estudié en la misma primaria a los 6 años, pero solo tuve 3 maestros diferentes. Ok. Hazte cuenta, primero y segundo era la misma maestra, y luego tercero y cuarto fue otra maestra, y quinto y sexto fue otro maestro. Pero hazte cuenta que la maestra de tercero y cuarto y de quinto y sexto eran esposos. Ok. Entonces como que tenían el mismo estilo, ¿no? O sea, sí, como sí, que sí, de educar. De educar. Y de repente había actividades como fuera y así que combinaban a sus grupos. Alguna actividad o algo y pues eran como los 2 grupos. Entonces como que siempre era lo mismo. Pero también recuerdo que a mí me costó mucho trabajo aprender a leer. Sí, o sea, no podía aprender, no sé, no podía aprender, o sea, como que me costó mucho trabajo. Y ahorita hasta poemas escribes y todo. Es que yo siempre era como, siempre sé que perfectamente que mi capacidad siempre ha sido la lógica. Entonces, a mí lo que me pasó fue que yo no aprendí a leer, sino aprendí por lógica que decían las palabras, pero no sabía leer. Entonces, como que leía, pero obviamente... Con tu lógica, con mi lógica. Con tu... Entonces, obviamente, o sea, un adulto podía darse cuenta que yo no estaba leyendo, sino que como que, ya sé Estabas interpretando, pues. Sí, o ya ve, o sea... No sé, si decía, la vaca come pasto, se cuenta, ¿no? Entonces yo ya había visto cómo se veía en otra cosa, en una imagen, cómo se veía la palabra vaca, entonces ya sabía que lo más probable es que dijera entonces, ¿no? Pero de repente, si alguien lo cambiaba, era como ya no sabía qué, o sea, o lo inventaba, ¿no? Ya. Entonces te dieron cuenta que no, pues no. Órale. Y recuerdo que fui a clases particulares para aprender a leer y que me costó trabajo, pero pues así. De resto no. Igual, siempre intentaron que mejorara mi letra, nunca lo hice. Llené no sé cuántos cantidad de libros de caligrafía, pero muchos. O sea, 15, no sé. Y no pudieron. O sea, nunca... O sea, hacía la caligrafía y ya sabes de esas que... Sí, la línea punteada y haz 1000 veces... Y todos tus cuadernos hermosos y cuando escribía todo... Sí, sí, o sea, la caligrafía bien todo, pero pues no, nunca me acostumbré hasta el día de hoy. Y siempre tuve ese estigma de que mi letra era fea. Ya después ya no me importa. No está tan fea, ¿eh? O sea, he visto otro tipo de letras y sí están... Hay letras que no se entienden para nada y no está tan fea. Pero vuelvo a lo mismo. Te hacen sentir que... no sabes hacer nada porque tu letra es fea. O sea, no importa todo lo demás. Sí. Pero como tu letra no está bien... no vales. No vale. Ay, qué mal. ¿Nunca te pasó eso? ¿No tienes algún como recuerdo de que te hayan regañado o que te hayan dicho algo? Me acuerdo... Hay una cosa súper tonta, pero que siempre me acuerdo de eso, que es la necesidad de aceptación. Ajá. Estaba yo con mi maestro de educación física y todas íbamos a jugar básquetbol. Ok. Entonces el maestro era un pinche huevón, la verdad. Ajá. Y era de esos típicos que... ¿De educación física? Sí, que no hacía nada. Era mi primaria, estoy hablando de mi primaria. Pero la pregunta es, ¿era gordito? Era gordo, sí. Era gordo. Víctor creo que se llamaba el maestro.
El caso es que el maestro dice, ay, bueno, no podemos jugar porque está sucia la cancha. Ok. ¿Ok? Ajá. Bueno, pues traigan una escoba, dice el maestro. Traigan una escoba y barran. Ok. Barran las hojas que están en la cancha y así ya podemos jugar. Y todos, ok, con niñas, o sea, niñas y niños, ok, está bien, que no sé qué. Y fuimos por nada más había una escoba en ese momento, porque las otras me imagino que estaban utilizándose, no sé, pero una escoba. Entonces, el maestro dice, ok, pues, que empiecen a barrer. Y él prende su cigarrito. O sea, él es clásico señor de escuela pública, ya sabes. Prende su cigarrito y empieza a fumar. Y las niñas así como que barriendo y que no sé qué. Entonces yo me moría de ganas por agarrar la escoba, barrer una parte y demostrarle al maestro que yo podía barrer muy bien. ¿Ok? Entonces me acuerdo perfecto. Era la mejor barriendo. O sea, si no iba a poder jugar básquetbol, o sea, era la mejor barriendo. Sí. Y me acuerdo que yo agarré o sea, me tocó a mí y yo estaba con la escoba viendo al maestro así. Así, ya sabes. Y el maestro así de, sí, como, sí, Homero, ya te vimos. Así, idéntico. Y el maestro, sí, perfecto. Y yo así de, me sentí realizada después de ver la cara de aprobación del maestro. Y desde eso no se me olvida ese momento. O sea, que yo siempre necesité esa parte de aprobación de, sí, lo estás haciendo bien, ¿eh? O sea, sí, vas muy bien. Es que obviamente como niño, o sea, pues en esa etapa es la primera vez que empiezas a tener contacto con personas adultas fuera de tu familia. Sí. Entonces, también es como ese tema de él es la autoridad o es el maestro o así, y quieres tener ese tipo de cosas. Que es a lo que voy, donde las escuelas, principalmente las públicas, sobre todo las primarias, o sea, terminan llevando eso por un camino que termina traumando a todos. A muchos niños, A todos. Porque yo recuerdo que también era así. Hasta el momento en el que, o sea, sí llegó un punto en el que muy pequeño me di cuenta que, o sea, que eso no me ayudaba, o sea, no me iba a ayudar, o que al final no sabían, o sea, en mi mente era como, ¿para qué? O sea, saben menos que yo. Así, recuerdo que esa era mi idea. ¿Por qué pensaba eso? No porque me creyera más inteligente que los maestros, sino porque eran incongruentes todo el tiempo. Como ya he contado esta anécdota en este podcast, donde era como, yo quería estar en el cuadro, en la escolta, sí, y me dijeron no porque solo pueden ser niñas, ¿no? Es porque seguramente hasta ellos mismos sabían que eso era absurdo, o sea, porque es solo niños, ¿no? Y entonces me pusieron una condición que creyeron que no iba a alcanzar. Pero entonces, ¿para qué le pones una condición a un niño que lo único que tiene que hacer es estudiar y que obviamente si quiere hacer algo, lo va a lograr para luego no cumplirlo? ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? Sí, luchar para que luego no te pase nada. O sea, literalmente. Cuando es lo contrario que te enseñan. Cuando está en tus manos. No es como que, obviamente, es un tema de frustración y bla, bla, bla. Sí, estoy de acuerdo. Pero es algo que está en tus manos. Y su primera experiencia donde le dices, mira, si haces esto, te doy esto. ¿No? Y si te esfuerzas por hacer esto, tu recompensa será donde estamos hablando de te esfuerzas por estudiar, porque somos una escuela que te estamos enseñando y que se supone que lo más importante es el nivel educativo, que también está mal, pero ahorita entonces era como o sea, ¿lo haces? No. Entonces es como ese tipo de cosas. No estaba tan chida la escolta, la verdad. Bueno, pero o sea, pues no estaba tan chida, no te parece mucho. Para un niño de esas eran tus metas, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, al final era o llevarte bien con compañeros, o ser el mejor en un deporte, o hacer esto bien, o salir al cuadro de honor, o sea, esas son tus metas de niño y es lo único que tienes que hacer. Si tienes el privilegio de solo preocuparte por la escuela, obviamente. Claro. Hay otros niños que, por supuesto, todavía tienen que preocuparse por qué comer. Sí. Y esto, pues, no tiene nada que ver con su desarrollo, pero si estamos hablando de un privilegio en el cual todo lo demás está cubierto y lo único que tienes que hacer es preocuparte por la escuela, pues esas son las cosas importantes, ¿no? Entonces creo que también la escuela, para mi perspectiva, premiaba mucho la repetición, ¿no? Premiaba la memoria y premiaba cosas que al final del día, hoy me puedo dar cuenta que no eran importantes, ¿no? Como esto, o sea, ¿de qué te servía aprenderte las tablas de memoria? Claro. De nada, porque se te iban a olvidar y porque no le ibas a encontrar sentido, no le ibas a encontrar utilidad. Entonces, siempre y cuando no tuvieras a alguien detrás de ti obligándote a recordarlas, a aprenderlas, a utilizarlas, en el momento en el que ya no tuvieras
una obligación por sabértelas, se te olvidan. Claro, que eso fue lo que me pasó. Que eso es lo que le pasa a todos, ¿no? Entonces, no te enseñan a querer aprender. Te enseñan a memorizar. Sí. Que creo que ese es el principal problema para mí. Para mí la escuela tendría que ser un lugar que te enseñe a aprender. Sí. Y que tú lo hagas por tu cuenta, pero te enseñe habilidades, capacidades, cosas que te digan, ¿quieres aprender sobre los dinosaurios? Mira, podrías hacerlo así, y así, y así, y así. No, apréndete las eras y pues y ya está. Pasa el examen, ¿no? Sí, de hecho me acuerdo de un ejercicio que hacíamos en la primaria, que era como, no me acuerdo cómo se llamaba. Seguramente también te lo hicieron a ti. Era algo como la cola o como la fila o algo así, ¿ok? Que todos, bueno, mi escuela, mi primaria, estoy hablando de la última en la que estudié porque es de la que más me acuerdo. Era pupitres, o sea, no eran individuales, sino era una mesa con 2 sillas. Entonces yo me sentaba con otra persona, ¿ok? Entonces era como tu compañerito de al lado al que le prestabas los plumones y el borrador y todo eso. Y a veces te llevabas a tu casa como tu carterita y tenías cosas de el compañerito, ¿no? O sea, era normal. Pero tenían lugares. Sí. Sí, pero, por ejemplo, él o ella estaba al lado de mí y yo estaba, pues, No me acuerdo si en la primaria había lugares designados. No me acuerdo porque las bancas eran sillas de metal con paleta. Con paleta. O sea, eran individuales. Pero no me acuerdo si había como el lugar. Me acuerdo que en la secundaria sí. En la secundaria sí. En la secundaria sí. Otra cosa absurda, pero bueno. Sí. Pero en la primaria no me acuerdo si había lugares. O te sentabas conforme llegaras. No, sí había lugares, pero era por donde te habías quedado en ese ejercicio. Porque el ejercicio era que te hacían preguntas, ¿ok? Por ejemplo, habían 4 filas de, bancas donde tenían 2 personas cada uno. Sí. Entonces, una fila era la designada como la fila increíble, ya sabes, la fila mayor, wow, todo el mundo quería estar ahí en el primer lugar de esa fila, porque era el que preguntaba a la maestra y si contestaba se quedaba en ese lugar, el número 1. Y así iba preguntando a todos, ¿no? Y si no contestaba esa pregunta, el de atrás pasaba y así sucesivamente. Era como pasadera, no sé cómo se llamaba este ejercicio. Pero pues obviamente si no contestabas nada, te quedabas en la cola. Sí. Que la cola era lo último, o sea, de la fila. Ya no era que no contestabas nada, no pasabas nunca nada. Entonces era como, eras el flojo. Nadie quería estar allá. Sí. Pero según yo, lo que me acuerdo era que este ejercicio dictaba dónde te sentabas. Y si tú estabas mero adelante, eras de los más inteligentes. Sí. Si estabas en la parte de atrás, eras Si estabas en medio de la fila, pero si estabas al final, no manches. ¿Cuántos alumnos había? Me acuerdo, tal vez, habían como 30. Con 30, 20, por ahí. Yo en mi primaria éramos como 40, 50 por ahí. Sí, en la primaria. Éramos un montón, éramos demasiados. No, yo en la primaria no éramos tantos. En la secundaria sí éramos muchos. No, yo en la secundaria, como estudié en privada, éramos como 17. ¡Hala! O sea, te consideras amigo de todos. Pues es que no, o sea, era un salón de ese tamaño, o sea, era muy pequeño. El de nosotros porque éramos muy pocos. Y en general los demás salones eran más grandes, los salones. Nosotros teníamos el salón más chico porque éramos el grupo más chico. Ajá. Pero los demás salones pues eran, digamos, normales, pero no tenían más de 20 alumnos. No me digas. Pues sí, porque era una escuela privada. No, y era una escuela privada cara, entonces pues no había tantos alumnos. Y era una ciudad pequeña. No, en mi secundaria sí. Creo que de las épocas que más disfruté fueron la secundaria. La verdad es que en la secundaria sí hice de todo. O sea, sí, me encantó porque fue el paso de niña a adolescente. Era mi época emo, de hecho, en esa parte de la secundaria. Entonces me encantó. Pues casi todos de esa generación, ¿no? Sí. O sea, todos los 3 años sí era de ir a toquines y de hecho me dejaba mensajes con una amiga que estudiaba en la tarde en la pizarra. O sea, él ponía cosas en la pizarra. Porque había ¿era pública? Siempre fue pública, sí, siempre fue porque había grupo de la mañana y de la tarde, sí, es verdad. Sí. Verdad. Y yo mi primer año de secundaria lo estudié en la tarde. O creo que los 3, no me acuerdo. No sé si los 3 o no me acuerdo, pero que había un estigma de por lo menos así recuerdo, de que si estudias en la tarde era porque eras malo. Sí, eras malo y no pasaste. O eras vándalo, o no te iba bien en la escuela, eras burro, era otra cosa. Eso es una tontería. Pero pues, porque siento que otra vez vuelvo a este tema de
te predisponen a eso. Sí. O sea, porque imagínate, mi primaria, 50 alumnos en un salón y seguramente los demás salones eran iguales. Había demasiados niños. No caben en una escuela, entonces pues tener un horario de la tarde era lo lógico, más adecuado. ¿no? Y luego todos esos niños pasan la secundaria, obviamente, pues lo mismo, se llena muchísimo. Entonces lo más lógico es tener un horario vespertino, o sea, está bien. Pero ya el estigma de que si vas en la tarde es porque eres malo, ¿no? Okay, de hecho tengo una anécdota de eso. Creo que pon tú que por X razón, tal vez le convenía más a tus papás que estudiaras en la tarde. No lo sé, ¿no? Sí. Pero siento que si pasaba eso, ya te ibas a... O sea, ya te etiquetabas como una persona mala. De hecho, hasta ahorita que lo digo, o sea, que digo, ay, es que yo estudié mi secundaria en la tarde y en la mañana pues yo hacía varias cosas, que no sé qué. Como que me ven así de... ¿Ya sabes? Como que, sí. Qué mal. Y todos crecimos con ese estigma. Sí. Y está mal. Está mal porque pues yo soy una mujer de bien. ¿Así? Pero bueno, te cuento la anécdota. En la primaria, ¿ok? Había también turno de tarde. Ajá. Y me acuerdo que mi mamá llegaba muy tarde a buscarme. Y era la entrada como principal donde pues te quedabas ahí esperando y esperando y esperando. Entonces yo a veces veía que los niños de la tarde llegaban. Ok. Porque creo que los niños de la tarde llegaban a las 2 de la tarde. Y los niños de la mañana salían a la 1. Sí. Entonces llegaba un punto en el que sí me quedaba mucho tiempo esperando en la escuela. Sí, me acuerdo que la salida de mi primaria era 12:45. ¿Sí? ¿Por qué 12:45? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Para facilitar a los maestros, pues sí. Supongo. Bueno, entonces yo me acuerdo que me gustaba un niño de la tarde. Ok. Pero era... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo si se llamaba Diego o... algo Jairo, no me acuerdo, la verdad. Sí. Jairo. Bueno, Jairo. X. Entonces... Es como nombre de niño de la tarde. Sí, Jairo. ¿Verdad? O sea, si estudias en la tarde y eres niño, te vas a llamar Jairo. Nombre de niño de la tarde. Bueno. Diego es como nombre de niño de la mañana. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, el caso es que... Totalmente clasista, pero es como esa imagen, ¿no? Es como... ¿Cómo te imaginas a Jairo? A ver si estás... A ver. Pues sí, o sea, me lo imagino como con o sea... Una chaqueta de cuero. Rebelde. Tronando los dedos, mucho gel. Es que no, me lo imagino, o sea, con el uniforme no bien, o sea, desalineado, o sea, con de esas de que llevaba su mochila casi vacía, ya sabes, o sea, sí me imagino Jairo de la tarde. Sí tenía a varios amigos de la mañana que estaban así, ¿ok? Sí. Pero Jairo era muy guapo. O sea, para mí era una niña que yo veía que llegaba y todo. Y en algún momento se me acercó y se quedó sentado conmigo platicando en cualquier tontería que niños platican. Y luego ya como me acuerdo que la maestra lo regañó y se fue y todo eso. Pero yo estaba como que ansiosa, ya sabes, así de... estoy así saliendo con una persona indecente. O sea, como que alguien de la tarde. ¿Qué onda? Sí. Y me acuerdo que para mí como que... esa conversación que tuve, que fue creo que la única que tuve con él, fue como que yo hice algo malo, ¿sabes? Sí, por lo mismo, por este estigma de que hablar con alguien de la tarde. Pero yo no recuerdo, o sea, yo no recuerdo que alguien me haya dicho eso o haberlo escuchado en algún... No sé de dónde... No me acuerdo, yo tampoco. Mi cerebro, o sea, como que dijo, de la tarde, malos, de la mañana, buenos. No sé en qué momento... Y obviamente cuando creces te das cuenta que es un estigma de muchos. O sea, en general, creo que de la educación mexicana, el hecho de que si estudiaste en la tarde eras malo. Eras malo. O sea, malo o en la escuela o flojo, repetidor. O sea, eras malo en algún sentido, ¿no? Y está terriblemente mal. Tal vez lo llegamos a asociar con que en la mañana es como la felicidad y en la noche pues es como algo... No sé. Hasta la palabra vespertino es como raro, ¿no? O sea, como que tengas actividades en la noche representa que pues, no sé, fuiste flojo o algo, además, ¿no? exacto, sí, como que te levantas tarde y no haces nada y en cambio en la tarde pues tú puedes jugar. Que esa es otra cosa. O sea, también creo que de ahí viene o podría venir el estigma de que si te levantas tarde estás mal. Claro. ¿No? Hasta la fecha hay mucha gente que sigue diciendo que si te levantas tarde creo está que mal. Tenemos como ese estigma de que si te levantas tarde eres flojo o está mal, ¿no? O sea, de las personas que... Pues hay personas por X razón, por X motivo. No tiene que ser un motivo súper fuerte de que es que trabaja toda la noche para mantener a sus 10 hijos. No, o sea, puede ser que solamente... Que ese es tu motivo, ¿verdad? Que ese es mi motivo. Que solamente se levanta tarde por X razón, ¿no? Automáticamente...
lo catalogamos como que es una persona floja. Sí. ¿No? Sí. Que puede ser o puede ser que no. Ya ves, Carlos, si me estás viendo, si me levanto tarde no soy floja. Es porque estudiabas en la tarde. Es porque yo estudiaba en la tarde, aunque soy una mujer de bien. Pero todo eso lo aprendemos gracias a la educación deficiente. Sí, la educación deficiente. Qué mal, la verdad. A mí sí me molesta mucho que ahorita que lo estamos platicando, pues sí, no tenía sentido que yo me hubiera sentido así de como que mal, o sea, por hablar con alguien de la tarde. Sí. Aunque luego me tocó estudiar en la tarde, en la secundaria, y la verdad me la pasé súper bien y mi tiempo era súper bueno y estudié en la noche y estudié en la mañana también, o sea, pues las tareas y todo eso. Hablando de la secundaria, en la secundaria sí eran lugares designados. O sea, era por número de lista. No sé si a ti te pasaba eso. Creo que sí, que la lista era por apellido, ¿no? Sí, creo que sí. A mí me tocaba hasta el culo del diablo por ser Salgado, pero aún así, de hecho ahí aprendí que necesitaba lentes. Porque veías de porque lejos. No veía de lejos. Entonces sí tenía que utilizar lentes en ese entonces. Desde la secundaria usé lentes. Sí, yo creo que yo siempre me acostumbré a sentarme adelante entre que... Eras el nerd, no te hagas. Entre que, mi apellido pues era con C, entonces normalmente me tocaba los lugares de adelante, sí, es cierto. ¿no? Si era por lista, pero me gustaba porque yo también muy rápido, creo que una ventaja que tuve era que aprendí muy rápido de cómo funcionaba mi cerebro. ¿En qué sentido? Me di cuenta que yo no podía poner atención y escribir. Tienes que hacer una cosa. O ponía atención o escribía. Entonces, lo que decidí fue poner atención. Entonces, en las clases siempre ponía atención. Era muy raro que no pusiera atención en las clases. No tomaba apuntes, sino que pues escuchaba. Y luego ya, de repente había, por ejemplo, cuando había maestros que te hacían dictados, era como, no aprendía absolutamente nada. Porque pues tenía que nada más estar transcribiendo, o que copia el capítulo 3 y lo transcribías. No aprendí absolutamente nada, porque pues solo... Era copiar. Sí. Y nadie te explicaba explicaba nada, y solo era copiar, y pues ahí estaba, ¿no? Entonces me gustaba mucho por lo mismo. Si me sentaba atrás, no escuchaba, porque pues, ¿no? Obviamente. En la secundaria sí que éramos 17, pues no había diferencia. El de atrás era la tercera fila. Sí, claro, éramos poquitos. No era como que... En la secundaria sí éramos como 42. Y sí estábamos achocados completamente. Entraba la mochila o entraba tu silla. Y ahí sí era silla individual. Era... No sé cómo se llama. No es pupitre, es Pues, silla. Silla de secundaria. Sí, silla de secundaria. De secundaria en la tarde. En la tarde. Sí, o sea... creo que también, por ejemplo, un choque, por así decirlo, que tuve fue pasar de la primaria pública a la secundaria privada. De entrada, porque a la secundaria a la que yo fui, pues era una escuela que tenía desde kinder, desde maternal, que es como... bebés. Maternal, kinder, preprimaria, primaria. ¿Preprimaria? Sí, había preprimaria. Ay, ni que fuera tan difícil la primaria, o sea. Pero no, es que hay, o sea, los niños entraban en la primaria ya sumando, ya leyendo, ya, okay, o sea, había niños que venían de otros países, entonces ya aprendiendo español, o sea, ya hablaban inglés y español, ¿no? O sea, entonces sí tiene sentido. Entonces había preprimaria. Obviamente, pues, en nuestro kinder público, con trabajos y sabías los colores. Sí. O sea, y porque los escuchaste, o sea, ni siquiera porque te los enseñaron. No te los enseñaron. Bueno, entonces, kinder, preprimaria, primaria, secundaria y prepa, ¿no? Había todo. Entonces, cuando yo entré a la secundaria, muchos, o el grupo que estaba, venía de primaria. O sea, era un grupo que ya se conocía de sexto de primaria y pasaron a secundaria. Seguramente algunos se fueron, creo, y seguramente algunos, como yo, se sumaron. Se unieron. Pero pues ya era un grupo, digamos, armado, ¿no? Y recuerdo que había un Eras amigo... el nuevo, así el que... Sí, pero había un amigo que estudió conmigo el kinder, y luego, es que estaba, hace cuenta, el kinder... Ya sabes que siempre hay como kinder y primaria cerca. Sí. O sea, como que así está diseñado. No sé por qué. O sea, como que para que esté más cerca pues supongo que porque es de la colonia, ¿no? El espacio geográfico. Bueno, y la secundaria prepa o esta escuela pública estaba a 2 cuadras. Entonces, por eso estudié como ahí. Entonces, estaba el kinder enfrente, cruzando la calle como
calle y media estaba la primaria. Entonces, con un amigo estudiamos el kinder y luego estudiamos la primaria y luego los dos nos fuimos al mismo secundario. Okay. Entonces, por lo menos ya tenía alguien que ya... Que te llevabas con él desde antes. Conocía, sí. Entonces, o sea, por eso no fue como tan complicado. Pero la realidad es que nunca me ha costado trabajo como... Hablar con la gente o conocer a personas nuevas. Nunca me ha costado trabajo. No es como que me haga amigo de todos rapidísimo, pero sí por lo menos 1 o 2 personas ya. Y ya con eso. Entonces ya para mí ya eso era... Con que no estés completamente aislado, más. Está bien. No necesitaba más, ¿no? Pero además éramos muy pocos. O sea, imagínate un grupo de 17 personas. O sea, sí. A veces tienes más compañeros de trabajo. Sí. ¿No? O sea, yo ni me acuerdo de todos con los que estudié. O sea, me acuerdo con los que me llevaba, pero no me acuerdo de muchos por ejemplo, de esta parte de acá, de los de, o sea... No. Bueno, de repente con ese amigo, pues, no sé, ya tiempo después, me dice, hablé con tal persona de la primaria, ¿te acuerdas que? ¿Y tú? ¿Quién? No tengo idea. No tengo idea. Pero bueno, el punto es que, pues sí fue un choque entre... pues la escuela pública y la escuela privada, porque aparte era una escuela privada cara. O sea, era una escuela privada, pues sí, y obviamente también las personas que estudiaban ahí, pues eran personas que tenían, había familias que tenían mucho dinero, ¿no? Entonces sí era un contraste muy raro, ¿no? Pero la verdad es que estuvo bien, creo que con todos me llevé bien. En general la escuela no me gusta, nunca me gustó la escuela. O sea, ninguna. Soy rebelde. Ninguna. Siempre me fue muy bien en la escuela, pero porque me gusta mucho aprender. Entonces, el poner atención o el memorizar las cosas siempre ha sido muy, muy sencillo para mí. Entonces me iba bien en los exámenes, porque era memoria, que esa es otra cosa. O sea, yo aprendí porque yo quería. Y había algunos maestros que sí se enfocaban en enseñarnos más que en que memorizar para el examen. Tenían que cumplir con un examen y pues pero hacían el examen relativamente sencillo. Recuerdo que había maestros que era 10 preguntas, opción múltiple. Sí. Y eran casi, o sea que... Tengo una pregunta. Los exámenes... ¿tú cómo te acuerdas de los exámenes de la primaria? ¿En una hoja en blanco? ¿Impresa? ¿O qué te refieres? O sea, sí, pero es que venía en un... Era como de la SEP, ¿no? ¿No? No, los míos Yo me acuerdo que sí. Los míos no. Yo me acuerdo que era como un cuadernito. ¿Tú no te acuerdas? No. ¿Hojas impresas? Sí, o sea, hojas impresas. Así, en blanco, pues hacía el examen el maestro en... Supongo que en computadora, en máquina de escribir. No sé. No. Era un cuadernito de color, de ese papel que es súper delgadito. No, había exámenes de la SEP, pero era para concursos. No puede ser que yo haya presentado esos exámenes. No, pero lo presentaban todos. Había uno que era... había uno que era como de aprovechamiento escolar. Y entonces todos lo presentaban 0. para ver el nivel de los grupos, de las escuelas, de las zonas, de los... Y creo que lo prestabas cada año o cada 6 meses. No me acuerdo, pero yo no me acuerdo de los exámenes así todos así como sencillos, en hoja de papel. Yo me acuerdo que eran como cuadernitos porque te hacían muchas preguntas de muchas cosas, de geografía, de historia. Sí, o sea, en la primaria, sí. O sea, no eran de la SEP, pero eran exámenes largos porque eran por bimestres. Eran bimestrales los exámenes, si no me equivoco. Sí. Sí. Entonces era todo lo que viste en el bimestre de todas las materias. ¿O era de por materia o eran todas las materias? Eran todas, es lo que te digo. En la secundaria era pues... Pero es lo que sí estoy seguro era que cada maestro lo hacía. O sea, cada maestro hacía sus exámenes. Yo no me acuerdo de eso porque me acuerdo del cuadernito y que en la portada de este cuadernito tenía historia, geografía, no sé qué, y tenía como una cantidad de números. Se me hace que era de esos de aprovechamiento escolar. Sí. No me acuerdo. Sí. Pero ya después de eso nunca volví a ver ese tipo de exámenes. Por eso. Sí. Se me hace que sí. Se me hace que era de eso. Y luego ya en la secundaria había maestros que hacían exámenes, o sea, porque eran exámenes, eran parciales, entonces eran creo que cada mes era un examen, cada mes y medio, una cosa así. Y ya luego el examen ordinario, ¿no? Al final del pero todos tenían un valor y bueno. Había maestros que lo hacían súper sencillo, 10 preguntas, opción múltiple, y no tenías que haber aprendido mucho como para poder responderlo, ¿no? Por lo menos para tener una... Era la lógica. Porque además era una calificación del 1 al 10, ¿no? Que era entonces, creo que con 7 pasabas. Entonces
Entonces, tener... Con 6. Yo pasaba con 6. Pues, es que no o sea, yo no pasaba. Yo pasaba con 10, pero... O sea, normalmente era con 6. No me acuerdo si era 6 o 7, la verdad. Desconozco. Me acuerdo pero había unos lugares que sí eran con 7. En la universidad ya era con 7. O sea, Nunca. 70. A mí me tocó ya en la universidad, era del 0 al 100. En mi universidad era del 0 al 100 y a veces sumando, no sé, 5 con 7, ya pasabas. Ya sabes, o sea, a veces era así. Okay. Pero si llegabas con 0, o sea, como que ya no podías dividir entre todas las... ¿Cómo que 0 no sube a 100? ¿Cómo? Pero, bueno, el punto es que... Yo quiero llegar a la universidad. El punto es que lo hacía muy fácil, entonces era... Y siempre lo que yo hacía era, desde muy pequeño, desde primaria, o sea, era como, yo pongo atención y con el grupito con el que estaba, pues tomen nota ustedes y luego me pasan las notas. Y iban antes de los exámenes a mi casa y yo les explicaba todo. Eso me pasó pero en la Siempre, la prepa. Desde el kinder, o sea, desde la primaria, secundaria, prepa, universidad, era la misma dinámica y siempre tenía la misma dinámica. Yo ponía atención, alguien más tomaba notas, luego me pasaban las notas, porque a veces era de que ya sabes, tienes que entregar tu libreta o lo que sea. Tu portafolio de cosas. Entonces era eso. Y antes del examen, 1 día, 2 días antes, yo les enseñaba, pues los que quieran aprender, yo les enseñaba. Sí, yo soy el maestro. Literal, pues yo les enseñaba. Y toda mi secundaria, prepa, universidad, hice 3 exámenes. Chingos de alumnos. Debía haber hecho mi escuela. Hice como 3 exámenes cada vez que hacía examen. O sea, cuenta, pues, en lugar de copiar, me daban su examen, yo respondía el examen, lo pasaba, me daban otro, yo respondía el examen, lo pasaba, me daban otro, respondía el examen. Eso está muy heavy. Y ya. Eso está muy heavy. Y ya le ponía mi nombre al último. ¿Y ya? Los que podía, obviamente no lo hacía para todo el salón. Sí. Pero los del fila. Sí, los de mi fila. Y los demás aprendí. O sea, es muy extraño, pero aprendí a cómo pasar el examen de una manera muy fácil. Entonces, de repente, por ejemplo, si era de opción múltiple, era como primero escribía con un lápiz que ya sabía que se borraba muy bien, la respuesta en grande al lado. Así, o sea, se cuenta A, B, C, en la hoja. Tenés la hoja y en la parte, en el borde, en los 2 bordes, escribía las respuestas en grande. Entonces ya nada más, yo respondía rápido el examen, escribía las respuestas y ya nada más los tenía así. Entonces los de al lado podían copiar fácil, los de atrás podían copiar fácil. Chale, no, yo no era así. Yo era de acordeones, que aquí no se llama acordeón. Entonces, ¿cómo se llama? Aquí se llama chafa. Aquí se llama chafa. No, creo que nunca. Ay, perdónennos, pero es que acordeón está más chido. Además... Pero es acordeón porque doblabas la hoja, sí, ¿no? O sea, como un acordeón. Exacto. Y entiendo que se llame chafa porque pues es era una chafa. Era hacer chafaldrafa, pues sí. Pero pues, ay, me escuché tan chilanga, qué horror. Pero bueno. Pero, o sea, y es que también yo considero que lograr hacer, o sea... Era una parte de tu inteligencia chingona. O sea, totalmente, claro. Totalmente. Mal enfocada. Sí. Mal enfocada, porque estaba enfocada en romper las reglas, ¿no? Que las reglas estaban mal, pero bueno, estaba mal enfocada. Pero, o sea, por eso yo no veía mal copiar. ¿Por qué? Porque al final del día era que pases o no pases el examen, no tiene que ver con tu capacidad, ¿no? O sea, es simplemente un tema que está mal. Yo en la primaria, o sea, es un tema que está mal, que hasta la fecha sigue siendo así, carnigo. Que al final nos obligan a hacer. Entonces, pues... Oye, pero a ver, vamos a saltarnos la de la chafaldrafa. Sí. Y vamos a llegar a la secundaria. En la secundaria, a ver, ¿había algo en tu secundaria privada que se llamaba La Plática? No. Ok. ¿Había algo en tu escuela donde te enseñaran cosas relacionadas a la salud sexual? No. Recuerdo que la única cosa que sí tengo en mi mente de que eso fue, obviamente más allá de aparatos reproductores y ciencias naturales, creo que era ciencias naturales. Ciencias naturales, ¿no? O sea, pero no era salud sexual. No, o sea, aprendías el aparato sexual del hombre al lado del aparato sexual del rinoceronte. O sea, así como que muy X. O sea, y creo que tocaba como, o sea, los dibujabas o los hacías en una cartulina, no sé, una cosa, ¿no? O ponías las partes. Sí.
Pero, fin. Y ya. O sea, eso, para mí eso no es educación sexual, ¿no? Es nada más un tema, si queremos verlo, anatomía o ciencias naturales. Sí. De educación sexual como tal, lo único que recuerdo es que una maestra en una clase fue como, no sé por qué fue así, pero era como, van a poner un papelito en esta cajita y van a preguntar lo que quieran preguntar anónimamente. Fin. Eso fue. ¿Existe Dios? Imagínate que hubieras puesto eso, que hubiera dicho la maestra, pues científicamente, no. ¿Qué eso? Ok, paréntesis, ahorita que dijiste eso, ¿qué piensas de las escuelas religiosas? Ahí voy a empezar, ay no. A mí de por sí, una escuela privada se me hace una tontería, ¿ok? Te voy a decir por qué. Perdóname por ofenderte con la escuela privada. No, te voy a decir por qué. O sea, las escuelas, como bien dices, nunca sirvieron de mucho porque no te enseñaban a aprender, ¿ok? Ajá. Y solamente había una escuela en la que te cobraban más por hacer lo mismo que en la escuela privada, que en la escuela pública, solamente que lo único diferente es que la gente con la que te rodeabas era diferente. Sí. Es lo que yo pienso y es una tontería para mí. Sí. Para mí porque obviamente tú como persona puedes llevarte con quien tú quieras. Y puedes ir escalando al nivel económico que tú quieras dependiendo del trabajo en el que te desempeñes. Siento yo. Pero considero que la escuela privada, más que otra cosa, tiene que ver con un tema social y relaciones. Tanto para los padres, como creo que lo habíamos platicado, ¿no? De que, bueno, pues metí a mis hijos al misma escuela que mi jefe. Entonces es como que ya tenemos algo en común, entonces ya mi jefe ya me conoce, de repente vamos a los festivales y de repente, esa conexión social gracias a que nuestros hijos estudian juntos. Sí. Ayuda, ¿no? Y ya tú como alumno, ya en otros niveles, por ejemplo la universidad, pues te relaciona con personas diferentes, ¿no? En un ámbito social diferente, un ámbito económico diferente, ¿no? O sea, sí se nota. Pero solamente te ayuda eso, o sea, como que sí. Claro. Sí ayuda. No es la única manera de lograr cualquier cosa, pero exacto. Sí puedo ver de repente diferencias entre alguien que estudió en una escuela pública a alguien que estudió en una escuela privada. A ver, ¿cuál es? Pues es que muchas veces es como en la escuela, o sea, si vienes de una educación pública, la forma en la que obtienes un trabajo, la forma en la que te desempeñas en un trabajo, la forma en la que haces, estos son estereotipos, obviamente no cumplen para todos, pero sí es diferente a la forma en la que alguien de una escuela pública, privada, se relaciona. Muchas veces, es que es tan simple como en la escuela pública, tú te atienes a las cosas de los demás, o sea, de la escuela y las autoridades. En la escuela privada muchas veces no es así. Aprendes, y yo lo viví muchas veces, que quien tenga más dinero, quien tenga más influencia, quien tenga más, tiene un poder en la escuela. Y hay personas que, porque sus papás son ciertas personas, no reprueban, no los castigan, no les pasa nada. Pero eso es aún peor, ¿no? Por eso. Entonces es aún peor entenderlo de niño. Claro, pero entonces imagínate que estás expuesto a eso. Por un lado, en una escuela pública donde todo está en tu contra y sabes que si no haces, pues, chafas, muchas veces no logras las cosas porque todo está en tu contra. Porque si pueden hacerte, por ejemplo, antes, porque te podían reprobar, ahora ya no, pero, o sea, todo está planeado para que esté mal el sistema, ¿no? Entonces tú vives con rencor hacia el sistema. O vienes de una escuela privada donde te das cuenta que si tienes poder, vales más. Entonces buscas el resaltar en ese sentido o le das más valor a las personas que tienen ese poder. Eso es lo que aprendes. Chale, no está bien ninguna ni la otra. Claro que no. Por eso. ¿Y qué hacemos? Educación en casa. ¿Homeschooling? Sí, totalmente. Está complicado. Pero bueno, no, espérame, nos estamos saliendo. Ok, yo no me acuerdo. Yo estoy aquí. Yo no me salí. Yo no me acuerdo nunca en mi primaria haber tenido una educación sexual. Sí, no. Nunca. No, ni en mi secundaria,
Ni en mi prepa. Creo que esto que testigo fue en la secundaria. Esa clase de... Pueden escribir lo que... Y ni siquiera me acuerdo qué pasó. O sea, no me acuerdo. Ya. No me acuerdo si hubo respuestas. Yo no hubo para nada. No, o sea, nunca. No hubo. Nunca. Toda la educación que sé de forma... Lo aprendimos en campo. Lo aprendí gracias a que mi mamá es muy abierta a esos temas. Te quiero mucho, mamá. Y gracias a que, pues, obviamente tú tienes que investigar. Pero, ajá, todo eso yo lo aprendí a eso. Educación de casa. Sí. Educación en casa, sí. O sea... Y de hecho yo era la amiguita que como que sí podía hablar con su mamá de esos temas, era, oye, pero esto, oye, pero y lo otro, oye, ¿por qué pasa esto? Oye, pero a mí me pasó esto y no sé qué pasa, ¿no? Sí. Y yo, tranquila, es esto, lo otro, yo te explico. Sí, entonces sí, está feo, porque pues obviamente... Está feo que ni en tu casa lo puedes hablar, ni en la escuela lo puedes hablar, o en una escuela privada te digan, no lo hagas, o te vas a ir al infierno. Hay redes sociales e internet, o sea, ya puedes googlearlo, y un niño de 10 años con acceso a un iPad lo puede googlear. Claro. ¿No? Uh-huh. Que ahora, ¿qué está encontrando y qué está viendo? Pues ya es otro tema, pero por lo menos puede obtener ciertas respuestas. Sí. Antes, es su cajita de dudas anónima. En este momento, o sea, en el momento en el que estamos hablando, en el que estábamos nosotros, no había eso, entonces no había, o sea, no había. La única forma de saber de esto era preguntándole a tus papás, así. Sí. Porque los amigos no sabían nada. Y obviamente no podías leer en ningún lado esto. O platicar con tus amigos y ver quién sabía qué y quién... Y hacer conjeturas. Y además empezaban ese tema de, entonces... Quiero saber, entonces para saber, pues voy a hacer mi investigación de campo. Sí, claro. Y entonces... Y qué importante es en esta época, en esa etapa, preguntarle a las personas indicadas. Saber, claro, porque no es lo mismo preguntarle a tu vecinito o a tu amigo o al que con el que estudiaste y no tienen nada de información igual que tú, que a tus papás o a alguien que sí pueda decirte esas cosas. Estaría interesante saber si, por ejemplo, la... información, o sea, ya con el boom de la información digital, no en este momento obviamente, pero unos años antes, donde empezó ya estaba todo a tu disposición, influyó, por lo menos en México, en el tema de embarazos adolescentes. Sí, seguramente sí hay un estudio de eso. Yo creo, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Que sí influyó o no? ¿Para que haya menos o más? Para que haya más. Yo creo que sí influyó, sí, porque la gente no sabía nada. Entonces, si no te lo explican en la escuela, o si te dicen, no lo toques, no lo veas, es malo, es del diablo, ¿qué chingado haces? Pues no sé. O sea, obviamente... Tus hormonas son muchísimo más grandes y muchísimo más calientes que tus ganas de leer un libro de eso o de irle o de quitarte la pena y preguntarle a tus papás. O sea, ¿crees que antes era por desconocimiento, generaba miedo, entonces se alejaban? Por desconocimiento, querían conocer sobre el tema y se aventaban a algo que pues obviamente... Pero por eso, o sea, eso provocaba que se embarazaran adolescentes. Entonces, ahora con acceso a la información... ¿Ese embarazo adolescente disminuyó? ¿Habrá disminuido? No, yo creo que no, porque hay mucha gente que sigue tratando el sexo como algo tabú. Puede ser. Como algo que no se puede hablar, como algo... Pero por lo menos ya tiene... O sea, supongamos un adolescente, ya tiene acceso a internet, ya tiene acceso a preguntar lo que quiera preguntar, ¿no? Entonces, desconocimiento y ahora en lugar de ir a el campo a aprenderlo, pues ya puedes preguntar a alguien, en este caso internet, ya tienes conocimiento de cosas y probablemente ya no haya tanto... Probablemente ya no haya tantos embarazos. Estoy inventando, o sea, estoy haciendo conjeturas. Sí, probablemente ya no haya tantos embarazos, pero probablemente la vida sexual de los niños sea más temprana. Probablemente sí. Eso es lo que yo creo que pueda pasar. O sea, que es una por otra. Tal vez en la edad en la que tú y yo estábamos descubriendo estas cosas, éramos ya más de 16 años, tal vez. O sea, no estaba en la primaria, no estaba en la secundaria chiquito, ya sabes. Sí. Estaba iniciando la prepa, tal vez, en esa época. Sí. Y tal vez los niños ya son a partir de la secundaria. Pero es que si lo comparas también con el tema de que las mujeres antes se embarazaban a los 13... Pero eso yo creo que depende de qué localidad, ¿no? No, o sea, yo creo que si nos vamos a ¿cuántas generaciones quieres? ¿3? ¿4 generaciones? Las generaciones de nuestros abuelos, bisabuelos, pues las mujeres empezaron a los 13.
Bueno, yo no sé. O sea, pues, ¿cómo tenían 14 hijos? El primero lo tenían que empezar a tener a los 13, 15. A los 15. O sea, ¿no? Desde los 15 estás en la secundaria. Sí. Para llegar a tener 14. Entonces, también es como, ¿no? Pero porque no había educación para nada de eso. No había educación para nada. O sea, ni siquiera en tu casa, porque en tu casa tu mamá no Pero sabía entonces, de eso y no quería hablar de eso. Llegó el punto en el que entonces ya, ¿no? Empezaba a no haber, sigue sin haber educación, pero tal vez ya se hablaba más del tema. Entonces eso hacía que nosotros, nuestra generación y tal vez nuestros padres aprendieran esas cosas ya un poco más grandes, a los 16, 17, entonces nos embarazaban a los 14. Pero luego le damos la vuelta y entonces hay mucha información y ahora, como tú decías, o sea, puede ser que ya en temas de información, por lo menos, ya es mucho más joven. Sí, sí está feo. Está feo porque pues obviamente cualquier niña de 12, 13 años tiene acceso a internet y puede buscar qué es lo que siente y por qué le gusta el niño, ya sabes. O qué es lo que o la niña, y qué es lo que pasa y qué es lo que sigue después de que le guste, de que hay un beso, de que no sé qué. Entonces ya esa vida sexual tal vez que funciona hasta después, ya sabes, o sea, como que dentro de tu cabeza es así como muchísimo después. Pues a lo mejor ya está viva muchísimo antes. Puede ser. O empezamos a catalogar también, ¿no? O sea, pero bueno, otra vez, la escuela, en otro aspecto que es deficiente, es en todo el tema de la educación sexual. Todo el tema hubiera sido completamente diferente, yo creo. ¿Te acuerdas que en un podcast habíamos platicado el hecho de que qué pasaría si desde la primaria o la secundaria ya hubiera dispensadores de toallas, dispensadores de condones, dispensadores de, o sea, en los baños, en los pasillos? No sé si estoy de acuerdo con eso de los dispensadores de condones. ¿Qué pasaría? O sea, supongamos que está, ¿no? O sea, supongamos que dicen por alguna cosa, ahora va a haber esto, ¿no? Por ley, en los baños va a haber esto. ¿Sería benéfico? ¿No sería benéfico? Obviamente si no va acompañado de una plática. Claro, es nada más ahí globitos pues gratis. De nada va a servir, ¿no? Pero por lo menos, no sé, tal vez lo normalice. Es que son dos temas que son muy naturales y muy normales. Tal vez no que pasen en la primaria, pero que pasen en la secundaria. Que deberían de existir, o sea, que deberían de estar ahí presentes y que deberían de hablarse como si nada, como si no fuera algo del otro mundo. O sea, es la naturaleza de la mujer y es la naturaleza del ser humano al querer procrear. Entonces, obviamente, yo siento que sí debería, tal vez no en la primaria, siento yo, porque en la primaria todavía, o sea, como que... Pero es que hay niñas que empiezan ya su etapa de menstruación en la primaria. Pero en sexto de primaria. Pero son muy pocos los casos. ¿No vas a poner a todas las niñas pensando en la primaria? Pero sobre eso, si todavía no... Pero pues es enseñarles, o sea, para que cuando pase... Yo digo que niñas y niños, o sea, yo estoy hablando de los dos. ¿Enseñarías a todos? ¿Debería de haber educación sexual desde la primaria? Sí. Pero dispensadores de condones, no creo, no. Supongamos que esa educación sexual debería estar desde la primaria. Sí, eso sí. Para ambos. Que otra cosa que hemos platicado en este podcast. Muchas cosas hemos platicado en este podcast. El tema de la separación de niños y niñas. Y ahora, sálganse todos los niños. Y ahora les vamos a hablar a las niñas sobre educación sexual. Eso, sí. Ese tipo de plática. Es totalmente absurdo porque... En todo caso, o sea, si la lógica... Eso es algo que me puede... Si la lógica nos dictara qué sería lo más útil, sería que fuera al revés. O sea, porque necesitan entender cómo funciona un cuerpo distinto al de ellos para que puedan empatizar con lo que está sucediendo. Claro. En todo caso, pero sigue siendo un absurdo. Imagínate que los niños desde la primaria, ahí voy a decir una cochinada tal vez, los niños desde la primaria ya sepan diferenciar de dónde sale el pipí de las mujeres y dónde es el clítoris. Sí, pues es que son partes del cuerpo. Son partes del cuerpo. Sí. Obviamente a mí me sorprendió que a mi edad, ahorita, a la edad que tengo, que son como 19 años, ya descubrí que no se le llama vagina lo que se le llama vagina. Se le llama vulva. ¿Y quién le dice vagina? Porque vamos a otro, o sea, ¿no? Sí, todo. Entonces todo. Es un... Que debimos aprender en la escuela. Que debimos aprender en la escuela. Porque para eso están los libros, ¿no? Para eso están los maestros, para que nos ayuden también. Yo creo que hay mucho miedo de que si le enseño, va a querer saber y va a querer hacer cosas. Sí, pero ese es...
Es la misma lógica que usaban cuando decían, es que si le enseño a las mujeres a leer, ¿van a querer derechos? ¿Van a querer escribir un libro? Ajá, o sea, van a creerse mejor que el hombre. Es la misma lógica. Sí. Es exactamente la misma lógica. Está feo eso. Es como, no, obvio, a los esclavos enseñarles matemáticas, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Nos van a cobrar? Sí. Es la misma lógica. Es una tontería eso. Totalmente. Y más viniendo de maestros, de una escuela, de una institución educativa, cual su función principal, porque si todas las escuelas, y sobre todo las escuelas públicas, tienen una misión, tienen una visión, tienen un enfoque de mejorar a través de la educación, y obviamente palabras menos, palabras más, pero es mejorar mediante la educación la sociedad. Y bloquean la educación. Sí, le ponen una barrera. No tiene sentido. Están incumpliendo con totalmente su... Pero igual y necesitamos entender y ser un poco empáticos con que no es el maestro solito como tal. No, es todo el sistema sí, claro. Que quien creó este sistema y está a favor de que siga así este sistema, pues no haya modificado para nada algo, ¿no? Entonces, creo que esa no es como la culpa, sino es responsabilidad de todas las personas que están a cargo de este sistema, que necesita cambiarse porque la gente ya no es la misma que la gente de hace 5 o 10 generaciones antes. Pero también pienso que si un maestro está en la disposición de ser un maestro y no solo seguir ciertas reglas, va a tener un trabajo más difícil, por supuesto. Va a ser más complicado, por supuesto. Va a ser igual de remunerado, o sea, no va a tener algo extra, estoy de acuerdo. Tengo una anécdota. Pero, porque seguramente todos los que nos están escuchando habrán tenido a ese maestro, maestra o varios que, teniendo las mismas condiciones que los otros, decidieron enseñar. Y que luego ellos tuvieron que arreglárselas como pudieron. Y obviamente cuando creces te das cuenta de que detrás de ese te voy a enseñar como yo creo que deberías de aprender, conlleva tengo que hacer miles de cosas atrás para que cumpla con las normas que me están pidiendo y no me despidan. Claro. Pero estás aprendiendo. Y ahí ya voy a mi prepa, que en mi prepa... ¿Todavía tenemos tiempo? Todavía tenemos. Sí, ok. En mi prepa yo tenía 2 maestros que eran esposos. Okay. Bueno, son esposos. Y realmente eran los mejores maestros de todo el plantel. O sea, mi prepa fue creo que de las épocas más divertidas y más de aprendizaje que tuve. Ha sido mi mejor etapa, creo yo. Y... esos 2 maestros eran diferentes a todos los demás. Sí. Eran esos maestros que sí se preocupaban porque entendieras las cosas. Y eran materias que a lo mejor estaban bien difíciles, como biología o como derechos humanos o cosas que a lo mejor tú en esa época no quieres escuchar. Sí. O sea, quieres, dale de una vez que acabe la clase para que me vaya a ir a rayar clase, ya sabes, o sea, hacer algo. Con Jairo. No, Jairo ya pasó, ya es otro. El caso es que sí me acuerdo mucho de estos 2 maestros y sí los recuerdo con mucho cariño. Pero así como hay maestros como ellos que y que sí se acoplaban de alguna forma a la educación, así tuve un maestro en la carrera que él era completamente diferente y era de estas personas que luchaba por sus derechos, sigue luchando por sus derechos, y lo sacaron de la escuela por enseñarnos cosas que no debía habernos enseñado. ¿Me explico? Y yo me acuerdo ese día en el que estábamos nosotros en el salón y el maestro estaba dando la clase y entra el director con 2 personas y le dice, salte de aquí, o sea, vete de aquí, no te necesitamos, ya no le puedes estar enseñando cosas a los niños. Y yo me acuerdo de ese día. Y es donde entra este tema, que aunque el maestro me acuerdo que en ese momento dijo, discúlpenme, yo lo único que quiero es enseñarles lo mejor que puedo enseñarles, pero no me permiten enseñarles lo que yo quisiera enseñarles. Sí. Y me acuerdo que lo sacaron de la escuela en ese momento. Pero estamos de acuerdo que hoy estés contando eso y que todavía lo recuerdes, es ejemplo de que fue un mejor maestro que muchos otros que solo te hicieron copiar un capítulo. Claro. O sea, ¿no? Sí. O sea, creo que al final del día marcó más
en tu forma de pensar, de hacer, de creer, para bien o para mal, como lo veamos, pero fue un mejor maestro en la definición de la palabra que el que solo siguió las reglas y te hizo copiar lo que tenías que copiar y te dio un examen y ya. Sí. ¿Es difícil? Pues sí, claro. ¿Es complicado de aplicar? Sí. ¿Pones en riesgo tu trabajo? Sí. Pero mientras más personas así haya, es más probable que más pronto todo lo demás vaya cambiando, porque se empieza a ver absurdo. Entonces ya se empieza a ver absurdo al director. Entonces el director se vuelve diferente. Sí. Entonces empieza a ver absurdo el sistema. Entonces empieza a modificar. O sea, sí, totalmente es culpa de todo el sistema, por supuesto. Pero mientras más maestros dedicados a ser maestros y no a seguir un formato haya, mejor la educación va a ser. Y más hoy en día porque en ese momento era esa clase y ya. Pero ¿qué pasa si de repente es como hoy? Es como, hoy les voy a enseñar esto, pero si quieren aprenderlo de verdad, vean mi canal de YouTube. Qué loco, ¿no? Grabé una clase especial para todas las personas que quieran aprender. O sea, esta es la clase que nos piden en la secretaría y aquí está. Pero la clase de verdad que me gustaría que puedan tomar... Siempre va a haber un alumno que diga, que vaya corriendo con el director. Sí. Maestro, director, oiga, es que el maestro está diciendo que en su canal de YouTube está la verdadera historia. Siempre va a haber uno. Sí. ¡Uy! ¿Cómo si siempre hubo uno así? Pero porque les enseñaron a que tienes que cumplir las normas. Sí. Es que volvemos a ese tema de la incongruencia. Sí. Entonces, por eso, por ejemplo, o sea, era como este tema yo recuerdo que toda mi educación fue así. O sea, toda mi educación tuve este sentimiento de ninguna de las personas que me están enseñando está siendo congruente, con sus excepciones obviamente, pero casi todos está siendo congruente con lo que están pidiendo, haciendo, mostrando, bla, 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 ¿no? Entonces también era como porque como ya había platicado igual también en este podcast, siempre fui el que participó en todos los concursos, en todas las dinámicas, en todas las cosas, y siempre me iba muy bien. Y siempre estuve yéndome a otros estados, otras ciudades, a representar a la escuela, a la ciudad. No. A la escuela, a la ciudad y así. Cuando también se podía, porque muchas veces, por ejemplo, en la parte pública, pues tú tenías que pagarlo. Y muchas veces pues no se podía pagar. Entonces, pero pues ya estaba, ¿no? O sea, bueno, y siempre era como obviamente es, oye, vamos a hacer una foto para el anuario, vamos a hacer una foto para esto, o te van a entregar un diploma y el director te va... No. Porque cuando yo quise estar en la escolta, me dijeron esto, yo lo cumplí y no cumplieron. ¿Por qué hoy voy a darle la mano y agradecerle porque gracias a él obtuve el primer lugar en la cosa de conocimiento cuando no me ayudó en nada? Al contrario. Así, recuerdo que así fue siempre, todo, hasta... Nunca fui por mi carta pasante de la universidad. Ya me la entregaron, o sea, fui después ahí a la oficina. No fui a mi graduación, no fui a nada de eso. Porque era como ese punto de... Agradezco a todos los que están aquí presentes porque gracias a eso tuve mi educación. No es cierto, es mentira, totalmente. Y todo lo contrario, me perjudicaron. Lo hicieron más difícil. Entonces, para mí es como ese tema. Qué complicado. Yo bueno, de la licenciatura todavía estoy en trámite de ese título. O sea, sí, ya lo pagué y todo, ya está, no debo nada a la escuela, pero pues sí, todavía estoy en espera que me llegue. Y sí, ese es otro tema que es bien complicado. Totalmente. Cuando sales y terminas por fin de estudiar todo, o sea, ya terminaste de estudiar todo completo, toda la carrera, todos los años que te quedaron por estudiar, obviamente excluyendo medicina, porque medicina siempre determinan, bueno, medicina siempre estudian. Que eso es otro punto importante, porque ya no estamos en ese tiempo, pero eso es otro punto súper importante que también quería platicar. Justamente eso, el hecho de que si tú estudias una carrera que no es medicina, es que los de medicina estudian mucho tiempo después. Y sí, porque para ejercer ciertas... Sí, te tienen que especializar. Tienes que especializarte y te obligan. Sí. Pero la realidad es que cualquier carrera debería hacer eso. Sí. Pues sí. Si tú estudias mercadotecnia, ok, tienes un título de mercadólogo, pero puedes hacer miles de cosas. En teoría, tendrías que seguirte especializando
en las áreas, en las ramas, y ser especialista en la rama que quisieras desempeñarte y seguir estudiando. Pero como no hay una obligación, como no puedes hacer esto si no tienes este título. Es a lo que ¿no? iba, sí. O sea, que para sacar ese pinche título, sí. o sea, ya después de que terminaste de estudiar todo, no te dan el puto papel, ya sabes. Sí. Entonces, y tienes que pagar un chingo de dinero para agarrar el pinche papel y que con eso ya puedas estudiar lo demás o acceder a un trabajo o hacer... A mí nunca me pidieron mi título. Nunca me lo pidieron. Por todos los trabajos en los que estuve. Nunca me lo pidieron. Y no digo que yo sea como que el caso general, porque hay empresas que sí te piden, que sí te piden el título. Pero normalmente no. Pero hasta para seguir estudiando necesitas el chingado título. Es un pedo. Y volvemos al tema, justamente al punto de las tablas. Mientras no te lo... O sea, en el momento en el que no hay nadie que está detrás de ti obligándote a hacer algo, dejas de hacerlo. Como nadie te pide el título, pues no lo sacas. Sí. ¿No? Aparte cuesta mucho. No tienes que tener un título extra para poder ejercer cierta profesión. O sea, no es como no puedes ser fotógrafo si no tienes tu licencia de fotografía, que tienes que tomar un curso después, o sea, la especialidad de fotografía después de la carrera de diseño. No, puedes ser fotógrafo si quieres. Entonces, como no hay eso, no sigues estudiando, no sigues aprendiendo. Más que pues vas y usas la cámara que puedes aprender igual autodidacta también. Hay personas que sí lo hacen, por supuesto que hay personas que sí siguen estudiando. Y hay un chingo de información y cursos gratuitos. Pero la gran mayoría no tienen esa capacidad o sea, no tienen esas ganas de seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque no hay nadie que te obligue. Porque la escuela no te enseñó a querer aprender. Te enseñó a cumplir. ¿Tú crees que los trabajos sí deberían de pedir cierto nivel de aprendizaje y de especialización? No, porque la educación hoy no está preparada para eso. Entonces lo único que vas a provocar es que nadie esté trabajando en esos lugares. Nadie. Muy pocas personas. Pues es que eso es lo que pasa. Mucha gente está renunciando y sacando su propio negocio. Claro. Porque ya, o sea... Es un poco más rentable. ¿No? O por lo menos sientes que depende más de ti. Pero hay personas que son felices en un espacio corporativo. Y está bien. También. Y ahí sí te van a pedir un título y una maestría tiene un mayor valor. Y si quieres un puesto directivo, necesitas una doble maestría. Sí, claro. O necesitas un doctorado si quieres un puesto ya... O sea, ¿no? Y en ciertas universidades y de ciertas especialidades. Y o sea, ya para hacer una carrera real en un corporativo necesitas esa educación extra, sí o sí. Si no, no accedes a eso. O sea, hay puestos donde no puedes eres gerente, no puedes ser director si no tienes 2 maestrías, por lo menos. O sea, ni siquiera vas a tener la oportunidad de postularte para el puesto porque te falta, ¿no? Un doctorado. Te falta. Pero, entonces creo que para concluir con este tema... No, quiero seguir hablando. Vamos a hacer segunda parte. Vamos a hacer segunda parte porque falta toda la educación universitaria. Sí. Pero bueno. Aunque mi parte favorita es la prepa, pero no hablamos tanto de la prepa, la verdad. Pero vamos a hacer segunda parte. Creo que hoy en día en México, desde que nosotros estudiamos en el kinder hasta el día de hoy, la escuela sigue siendo muy deficiente, sigue premiando cosas que no debería de premiar y sigue provocando que haya un montón de personas con un montón de traumas. Sí. De todo tipo, educativos, económicos, sociales, sexuales, bla, 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 de todo. Sí. Entonces, pues no hay más que tratar de encontrar otras formas de aprender. Y hablar mucho con tus hijos. Sí. O sea, hablar mucho con tus hijos. Es importante que tú aprendas muchas cosas. Si no las sabes, apréndelas y luego las enseñas. Sí. O sea, y fomentarnos todos la ganas de aprender cosas. Siempre. Más que memorizar. Y pues tienes que cumplir con ciertos trámites, pues está bien, no pasa nada. Tienes que memorizar para pasar el examen, hazlo. Si pasas con 7, está bien. No tienes que pasar con 10. No es necesario, porque no es lo importante. Si sacas 10 o sacas 7 o sacas 8, da igual. Es lo mismo. Lo importante es que tengas esas ganas de aprender y que lo hagas por tu cuenta y como tú quieras. Y que, pues, si tienes hijos, les puedas dar todas las herramientas para que lo puedan hacer. Sí. Hasta donde tus capacidades estén. Y si saca 10, qué bueno. Y si saca 7, también. Sí. No importa. Es la realidad. Pero así es. Pues nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Espero que también les haya gustado. Esperamos también ver sus comentarios,
preguntas y todo lo que quieran. Y temas favoritos, si alguien nos quiere escribir algo, pues sí. Nos vemos la siguiente semana o nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego. Adiós. Bye.